Hola, buenos días. ¿Qué tal su domingo? Bueno, como lo prometimos, estamos aquí nuevamente haciendo un video en directo para hablar un poquito de teatro. Recuerden que no se trata de conferencias magistrales, recuerden que les he dicho que no soy un estudioso, que no soy un intelectual del teatro, solo soy un artista que ha estudiado un poquito y que se basa en los conocimientos que ha ido adquiriendo durante ya 21 años de carrera y se los transmite. Recuerden también que esta no es una ciencia exacta, que incluso algunos teóricos del teatro eh, se, se contradicen entre sí. De hecho, preparándome para conversar con ustedes hoy sobre la concepción del personaje, empecé a buscar materiales de estudio y casi me vuelvo loco porque yo tenía entendido algunas cosas que había estudiado donde mi carrera y encontré otras que contradicen eso que conocía. Lo vamos a comentar más adelante, pero me quedé así un poco como, wow, ¿cuánto todavía me falta por estudiar y por aprender para aunar criterios? O para quedarme con mi criterio. De hecho, como les decía en intervenciones anteriores, es importante también que cuando ustedes quieran profundizar en un campo en específico, yo solamente les dejo el abrebocas, cuando ustedes quieran profundizar en un campo en específico, pues agarren, hay material por ahí. Por suerte ya las bases de datos online son tan extensas que ya no hay que tener miedo de recurrir a ellas, porque muchas veces en las bibliotecas no hay suficientes títulos, no es suficiente a veces ir a la biblioteca y por más que muchos se nieguen a aceptar la presencia y la preponderancia del conocimiento presente en la Internet, ahí está, de cualquier manera. Bueno, dijimos que hoy vamos a hablar de la concepción del personaje, ¿no es cierto? Eh, Vamos a hacerlo, yo se lo voy a dar de una manera muy simplificada, no quiero complicarles la vida, pero también quiero dejarles las inquietudes, perdón, para que luego ustedes vayan y profundicen un poquitito en ese asunto. Vamos a ver de qué forma se lo puedo poner de la manera más simplificada posible. Ah, y vamos a continuar con el enfoque con el que habíamos comenzado, que es el enfoque de género. Ujú. Y una vez más me permito repetirme a mí mismo porque es importante y siempre lo voy a recalcar, la importancia redundante. Es importante tomar en consideración la importancia que tiene el género a la hora de abordar un montaje, a la hora de abordar un personaje. ¿Recuerdan cuál es el concepto de género que habíamos manejado en encuentros anteriores? Más o menos, en palabras simples, el género no es más que la relación que establece el artista, dígase el director, el actor, entre la realidad y la realidad escénica. Si la realidad escénica se parece mucho, es probable o posible, pues estamos frente a géneros comparadas. Si es probable o posible comparada con la realidad que vivimos, estamos frente a géneros realistas, ¿no es cierto? Y si la realidad escénica, comparada con la realidad que vivimos, está demasiado alejada de la realidad, y no es, entonces, y no es probable, no es posible o es imposible, estamos frente a géneros realistas. Hay una ecuación muy sencilla que dice que para géneros realistas se requiere actuaciones realistas. Para géneros no realistas son actuaciones no realistas. Eso puede variar. Eso puede variar. Yo puedo tener una obra no realista y introducir una actuación realista. De pronto va a haber un poco de ruido en el sistema, porque es un poquito más aceptable por el público cuando una historia no es creíble o una historia no es posible o no es probable, para utilizar una mejor terminología técnica, que la actuación se corresponda también con esa historia no posible, no probable, y la presencia, la presentación de los personajes, su forma de proyectarse también sea no posible o no probable, para que haya una concordancia. O que yo esté realizando, imagínense que estoy realizando una obra totalmente realista, donde las acciones, donde lo que está sucediendo en escena sea totalmente posible, probable, pero en cambio yo me enfrente yo vea como espectador una actuación totalmente exagerada, totalmente fuera de los límites reales, posibles y probables. Nos genera un ruido en el sistema, ¿no es cierto? Entonces por eso yo les propongo esta ecuación de igualdad. O sea, géneros realistas, actuaciones realistas. Géneros no realistas, actuaciones no realistas. Así de simple.
Por tanto, como actor, los personajes que voy a encarnar para los géneros realistas no son iguales a los personajes que voy a encarnar para géneros no realistas. Estuve investigando por ahí, que fue lo que me sacó un poco de aire, que existe toda una, así como existe varios géneros que van del realismo al no realismo, también existen varios tipos y clasificaciones de personajes en función del realismo de la obra. Pero de verdad no me quiero meter en eso, se los voy a mencionar y si a ustedes les interesa el asunto y quieren profundizar en él, vayan y profundicen, pero conmigo no cuenten para eso, porque es una forma de complicar las cosas que ni se pueden imaginar, es demasiado teórico. Demasiado teórico. Se los voy a mencionar en este momento, ¿ya? Tengo que alejarme el texto porque no veo bien con estos lentes que son de media distancia. Esta escalera o este crescendo va de lo general a lo particular y va del no realismo al realismo en ascendencia, ¿no? Entonces empezamos en la base con actante, tipo de personaje, ¿no? Actante, arquetipo, alegoría. Les pongo un ejemplo de alegoría, la muerte. Si la muerte o la felicidad o la, ¿cómo se llama? O la democracia están presentes en una obra artística, eso se llama una alegoría y forma parte del no realismo. Entonces, desde actante, arquetipo, alegoría, estereotipo, tipo, y ahí vamos llegando ya a lo que es el realismo. Rol, actor, carácter, individuo, pero me confunden mucho estas clasificaciones y la forma en que las explican. Esta información la estoy tomando del diccionario del teatro. Un importante texto escrito por Patrice Pavis, está en línea, por cierto, cuando quieran, cuando tengan duda con alguna terminología técnica del teatro, pueden remitirse en línea, Patrice Pavis. Luego lo voy a teclear, creo que lo podría teclear ahora para ustedes. ¿Cómo se escribe para que puedan buscarlo? Voy a escribir en este momento en el chat que tenemos al lado. Es fácil. Creo que es checo este autor, no recuerdo bien. Patrice Pavis, diccionario del teatro. Ahí se lo voy a escribir. Se lo voy a darle el enter. Patrice Pavis, diccionario del teatro. Ya debe salirles ahí. Y ese es mi libro de cabecera. Cuando son 2 tomos, no, pero yo lo tengo, está deterioradito. Yo de la A a la K y de ahí de la siguiente a la última. Yo siempre que tengo alguna duda voy y consulto a Patrice Pavis y me enteré hace poco que ese diccionario está en línea. Entonces, toda esta mención que hice hace un momento a todos los grados de personaje en función del realismo de la obra, se nos complica un poco la vida. Si ustedes quieren profundizar en eso, vayan, pero como les decía, no cuenten conmigo para eso. Yo se los voy a poner de la manera más simple. Género realista, personajes no realistas. Género realistas, personajes realistas. Y vamos a clasificarlos sencillamente en 2 grandes grupos. Si el personaje que yo estoy si la obra que yo estoy interpretando pertenece a un género realista, el personaje que yo voy a interpretar es un rol. Aunque por ahí me encontré que también el rol es una clasificación no realista, me estoy volviendo loco, pero este conocimiento yo lo tengo hace muchos años, de algún texto que es material didáctico para los directores, los actores allá por Cuba, por la mayor de las Antillas. Entonces, esto es lo que yo hago mío y esto es lo que yo le transmito. Puede ser ese nombre, puede ser otro. Entonces, repito otra vez, ojalá que no los esté aburriendo. Género realista, personaje realista. Género no realista, personaje no realista. ¿Cómo se llaman los personajes no realistas? Realistas se llaman roles. ¿Cómo se llaman los personajes realistas? No realistas se llaman tipos. Y vamos a compararlos un poquitito y después vamos a profundizar más en uno que en el otro. Pero antes de eso, entremos a conversar de algo simple, de algo como tan fácil como que el agua fría y el agua caliente, ¿qué nos da? El agua tibia, ¿no es cierto? Nosotros somos actores. ¿Cuál es nuestro trabajo? Actuar. ¿Y cómo actuamos? A través de un personaje. Así de simple. Siempre que vamos a hacer nuestro trabajo,
lo hacemos a través de un personaje. Últimamente, en las últimas décadas, se ha puesto de moda el stand-up comedy, en la que el actor muchas veces no precisa de enmascararse tras un personaje y es un poco él mismo contando historias que pueden ser reales, inventadas, no importa, pero el actor no se enmascara detrás del personaje. Por lo general tiende a la comedia. Y ha sido aceptado, no pienso criticar el stand-up comedy, aunque siento yo un poco de la, no de tan vieja, pero la medio vieja de la madura guardia, me costó un poco aceptarlo y lo estoy aceptando siempre y cuando los temas que se traten sean temas profundos, temas que nos interesen a nosotros, no sea solamente la risa por la risa, aunque todo vale, no quiero dármelas tampoco de estricto. Pero es en el stand-up comedy donde, donde muchas veces no necesitamos hacernos o echar mano de un personaje, porque somos nosotros mismos. Pero, por lo general, para el resto de mi trabajo actoral, yo necesito un personaje. Ese es mi trabajo. Y necesito saber cómo concebir a ese personaje apropiadamente para hacer bien mi trabajo. Ajá. No se trata de agarrar un texto, aprendérmelo y esperar a que el director me diga te mueves para acá, te mueves para allá, ahora coges el vaso, ahora coges la botella, te sirve y ahora bebes. No es suficiente, hay que profundizar. Y para ello, como actor, necesito de algunas herramientas, de algunas cosas que me van a ayudar, que me van a facilitar. ¿Cuáles serían? Recuerden que hice un paréntesis y detuve el tema de la clasificación y la comparación de las características de los personajes, roles y tipos, porque esto que voy a hablar ahora es general, vale para cualquier personaje que voy a hacer. Como actor, a la hora de enfrentar un personaje, me puedo echar mano de muchas herramientas, pero estas son las fundamentales que yo voy a tener en cuenta. Uno es las circunstancias dadas. ¿Qué son las circunstancias dadas? Las circunstancias dadas es aquella información que nos da el autor al escribir la obra y luego la que nos da el director porque él quiso variar algo o porque él le quiso añadir algo. Pero fundamentalmente vienen desde el autor. El autor escribe lo que llamamos nosotros las acotaciones, ¿no es cierto? Y nos dice, fulano de tal, el personaje, es así, es asado, es cocinado, se encuentra en tal lugar, en tal situación. ¿Saben de qué estoy hablando? Esas son las circunstancias dadas. Las circunstancias dadas me da información sobre la obra en general, sobre la situación, sobre el tiempo, pero me da mucha información que es aplicable al personaje y a sus acciones. Porque a la hora de armar un personaje yo tengo que tomar en cuenta la acción interna y la acción externa. La acción externa determina la acción interna, por lo general. Pero eso es un tema que no quiero profundizar en él ahora, creo que lo vamos a dejar para el encuentro siguiente. Entonces, ¿dónde estaba? Herramientas de las que yo como actor me voy a basar a la hora de concebir mi personaje. Número uno, las circunstancias dadas. ¿Qué son las circunstancias dadas? Aquellas circunstancias, como su nombre lo indica, aquellos elementos informativos que me da el propio autor y que posterior a él me puede dar el director. Claro, ¿no es cierto? Luego, ¿qué más puedo yo como actor? ¿De qué más puedo yo como actor echar mano? Sencillo, de mi experiencia de vida. ¿Qué es mi experiencia de vida? La gente que he conocido, con quienes me he topado, mi familia, mis amigos, la señora de la tienda de la esquina, todas aquellas personas con las que yo he coincidido en la vida, me pueden servir de material, porque yo puedo agarrar la voz de aquella señora que me atrajo, puedo agarrar la forma de andar de aquel viejito, puedo agarrar la forma en que se vestía una tía mía que ya falleció. ¿Me entienden? Entonces yo agarro, porque casi todo está inventado, es difícil que nosotros podamos de la nada inventar algo que ya no existe. Entonces, ¿qué hacemos? Recombinamos. Y por lo general eso es lo que solemos hacer, agarrar de todas nuestras circunstancias de vida y tomar de ahí para poder armar nuestro personaje. Entonces, primero las circunstancias dadas, posteriormente nuestra experiencia de vida. Me gustaría hacer una parte en hacer un punto inferior a las experiencias de vida, y es que son las experiencias artísticas. Porque muchas veces nos impactan personajes que hemos visto en una película, en una obra que hemos leído, en una novela,
y se nos quedan grabados, y a la hora de concebir nuestro personaje, pues yo no creo que sea pecado ni delito alguno no imitar, pero tomar elementos prestados de algún personaje que hayamos visto, que nos haya marcado, y decir, chuta, me gustó como aquel actor hizo aquel Hamlet y tenía una forma de andar muy particular, y tal vez no la voy a copiar del todo, pero voy a tomar algún elemento en particular y se lo voy a añadir a este personaje que estoy haciendo. Entonces, circunstancias dadas, experiencia de vida, experiencias artísticas, todo esto lo recombinamos, o lo que se nos ocurra a nosotros también, esa es nuestra imaginación. Lo que nosotros podamos aportar de nuestra propia imaginación, y ojalá que sea mucho, también contribuye a la concepción del personaje que me tocó encarnar. Y por eso decía hace un rato que esto es como el agua caliente y el agua fría que nos da el agua tibia, es algo muy sencillo. Pero obviamente, como estas conversaciones van dirigidas a toda esa información, pues puede que algo de lo que diga les sirva. Entonces, ¿qué hago con todos estos elementos? Los mezclo y sale lo que tiene que salir. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama creatividad. La creatividad no es inventar algo que no exista. Eso es inventiva. La creatividad es cómo nosotros como seres humanos podemos recombinar muchas cosas que ya existen y ofrecer un producto nuevo, original, a partir de la recombinación de muchas cosas que ya conocíamos. Entonces, resumo nuevamente. ¿Cuáles son las herramientas de las fundamentales de las que un actor echa mano a la hora de concebir su personaje? Número uno, las circunstancias dadas. Todo lo que el autor me pueda aportar. Y yo decía hace un rato que en cuanto a acotaciones, pero no solo acotaciones, los diálogos también aportan información. Los diálogos me dicen mucho de cómo es mi personaje. No solo de lo que dice mi personaje, sino de lo que los otros personajes dicen sobre él. Circunstancias dadas, diálogos, experiencia de vida, experiencia artística, imaginación, y todo esto recombinado, creatividad. Así es, Normita, podríamos llamarla creatividad genuina. Leí tu comentario, Darío, pero te contesto dentro de un ratito para no irme mucho del tema. Entonces, básico, ya lo conversamos, son estos elementos. Ahora, volvemos nuevamente al tema inicial, al tema de que a la hora de concebir un personaje, si la obra, el género que estoy actuando es realista, mi personaje va a ser realista, y si el género que estoy actuando es no realista, mi personaje va a ser no realista. Habíamos quedado que de manera muy genérica, los personajes realistas yo los voy a nombrar roles, de manera muy genérica los personajes no realistas los voy a nombrar tipo. ¿Qué es un tipo? Empecemos hablando de los tipos. ¿Qué es un tipo? Un tipo es un personaje general, un personaje que resume características de muchas otras, de personas o personajes que ya existen en la realidad, y que cuando yo lo veo, yo lo concibo como actor, o yo lo veo como espectador, yo me doy cuenta que está representando algo, que no es un individuo como tal, sino que representa a muchos individuos. En la farsa funciona mucho. Déjenme ver si encuentro dónde tenía, ay, no lo tengo aquí ya, unas descripciones del tipo. Espérense un momentito, denme un minutito y vamos a leer lo que nos dice Patrice Pavis sobre el tipo. Vamos a sacar algunos extractos de lo que me dice, no tenía la página marcada, perdón. Patrice Pavis sobre el tipo. Aquí está, tipo o personaje típico, tengo que cambiar de lentes. Perdón. Personaje convencional que posee características físicas, psicológicas o morales. Después vamos a hablar de eso, de las características físicas, psicológicas de los personajes. Conocidas de antemano por el público y establecidas por la tradición literaria. Ejemplos: el bandido de gran corazón, la prostituta buena, el fanfarrón y todos los caracteres de la comedia del arte. Este término difiere un tanto del estereotipo. Bueno, no me voy a meter en otros temas de subdefiniciones. Hay tipificación cuando las características individuales y originales se sacrifican
en favor de una generalización y una amplificación. El espectador no tiene ninguna dificultad en identificar el tipo en cuestión según un rasgo psicológico, un medio social o una actividad. El zapatero, el sastre. El tipo tiene mala reputación. Le reprochamos su superficialidad y su desemejanza con las personas reales. De ahí la diferencia con los roles que son los que nosotros utilizamos para las obras realistas, ¿sí? Lo identificamos con la figura cómica definida por la perspectiva bergsoniana como mecánica adherida a un ser vivo. Mecánica adherida a un ser vivo, o sea que trabaja de manera muy mecánica porque no tiene una profundidad psicológica. Observamos que los personajes trágicos poseen, por ejemplo, una dimensión mucho más humana e individual. ¿Por qué? Porque la tragedia es un género realista. Por tanto, sus personajes son realistas y tienen una dimensión humana muy fuerte, muy grande, lo cual no sucede con el tipo. Sin embargo, hasta el personaje más elaborado se reduce, de hecho, a un conjunto de rasgos, incluso de signos distintivos, y no tiene nada que ver con un caso patológico o una persona real. E inversamente, el tipo no es nada más que un personaje que confiesa francamente sus límites. ¡Qué linda definición! El tipo no es nada más que un personaje que confiesa francamente sus límites. Es un personaje limitado, mientras que el rol es un personaje ilimitado, porque es tan ilimitado en su psicología como lo puede ser una persona, un ser humano cualquiera, mientras que el tipo no. A ver, me perdí. Finalmente los tipos, un momentito. El tipo no es más que un personaje que confiesa francamente sus límites y su origen literario, y por lo tanto artificial. Finalmente, los tipos son los más aptos para integrarse en la intriga, para servir fielmente como objeto lúdico, objeto de juego, de demostración, para integrarse en el mecanismo dramático manipulado por el autor y el director de escena. Esto ya se complejiza un poquitito, ni le hagamos mucho caso. Por ello es inútil oponer de una manera no dialéctica tipo e individuo, digamos tipo y rol, o tipo e individuo o tipo y persona. El tipo es únicamente la abstracción de caracteres y el individuo el camuflaje y la quintesencia de varios tipos, estos teóricos. ¿Cómo resumimos todo esto? Vamos a seguir leyendo un poquito, pero vamos a hacer un resumen después bien simple, ¿sí? Los personajes tipos se encuentran particularmente en las formas teatrales de gran tradición histórica, donde los caracteres recurrentes representan grandes tipos humanos o defectos en los cuales tiene que enfrentarse con los cuales tiene que enfrentarse el autor dramático. Históricamente, la aparición de estas figuras estereotipadas se explica a menudo por el hecho de que cada personaje era representado por el mismo actor, quien elaboraba a través de los años una gestualidad y una psicología originales. ¿De qué estamos hablando aquí? De la comedia del arte. Los primeros grandes tipos surgieron en la comedia del arte. ¿Cómo se llama? Se me olvidaron los personajes. El Arlequín, por ejemplo, que tenía ciertas características, Pulcinella. Los tipos surgieron básicamente en la comedia del arte, y la comedia del arte es el origen de la farsa. Entonces, la farsa es un género no realista. Paremos de leer este asunto porque creo que hay elementos suficientes. Creo que les queda bastante claro lo que es el tema de lo que es un tipo. Gracias, Dani. Entonces, ¿cómo como actores, con nuestras circunstancias actuales, asumimos un tipo? Digamos que me llama un director de escena, me dice: Jorge, tengo un personaje para ti en una obra. Yo le pregunto, ¿qué obra es? ¿De qué se trata? Digamos que es una obra ya conocida en la historia de la literatura, es una farsa. ¿Qué farsa podría ser? Estoy pensando en algunas de estas obras del siglo de oro del teatro español que se hacían entre meses, cosas muy, muy divertidas. Ajá. Entonces, bueno, ya digamos, el autor, el director me dice: es una farsa. Yo sé, yo sé, es una farsa, entonces es una obra no realista. El personaje que me va a corresponder al actor es un personaje no realista, por tanto es un tipo. Y es el cura.
Es el cura de la obra. Entonces es fácil, yo empiezo a echar mano de todos los curas que he conocido. Si estudié en colegio católico, debo haber conocido algunos. Si soy católico, fui a una iglesia, otra iglesia, otra iglesia. Y a pesar de que los curas son seres humanos como cualquier otro y tienen sus propias características individuales, individualizantes, yo estoy seguro que hay un grupo de características que los pueden unir a ellos como con la profesión que ellos profesan, o el borracho, o la monja, o voy a ser el perro, voy a ser de la muerte, o voy a ser de el profesor intransigente. ¿Se dan cuenta cómo los tipos siempre los puedo definir? Por lo general los tipos no van a tener un nombre, o tienen un nombre pero no tienen apellidos, porque van a representar a un grupo de personas con características similares. Y la gente, el público que va a ver la obra lo va a asumir así. Va a decir, sí, es la típica tal y cual, sí, es la típica chica de la vida alegre. Cada una de las chicas de la vida alegre tiene su propia historia de vida, digo en la realidad, ¿no? Y no podemos englobarla, sería horrible, aberrante y discriminante decir que todas las prostitutas son iguales, pero lamentablemente por su oficio hay muchas características que las unen. Entonces yo como actor a la hora o como actriz a la hora de encarnar un tipo en una obra no realista, digamos un melodrama, ¿no es cierto? Yo voy a estudiarlo, entonces de pronto me hago amigo de una prostituta y comienzo a conversar con ella o comienzo a observarlas y veo cuáles son las características que reúnen y yo las voy a asumir y entonces voy a mostrarlas al público como la representación de todas. Ojo, pilas, porque si lo que me toca es hacer de una prostituta en particular en una obra realista, el proceso es totalmente diferente. El proceso es totalmente diferente y yo tendría, si voy a echar mano de experiencia de vida, yo tendría que buscar la historia de una en particular o crear la historia de una en particular. Tengo que ir totalmente al proceso contrario al que le estoy explicando para los tipos. No unirlas todas, perdón, estoy acabado de desayunar, no unirlas a todas en un solo costal, sino individualizarlas. Y ahora vamos a hablar un poquitito de los roles. ¿Qué son los roles? Los personajes, la forma en que denominamos a los personajes realistas, los cuales obviamente van a provenir de historias, de obras realistas. Hacemos un recuerdo, un parentesito y recordamos rápidamente cuáles son los géneros escénicos realistas y cuáles son los géneros escénicos no realistas. Bien, entonces, los géneros escénicos realistas son la tragedia, la comedia y la pieza dramática. Recuerden que hablamos de eso y que les dijimos que las piezas dramáticas son más contemporáneas que la tragedia y la comedia que surgieron con los griegos y que estamos hablando de Chekhov, finales del siglo XIX, principios del XX, que fue el dramaturgo que inventó la pieza dramática que llega hasta nuestros días. Y que los estilos de actuación, obviamente, en estos géneros realistas van a ser realistas y se llaman roles. Entonces, vamos a mencionar también, ya sé que hablo muy rápido, es que siempre pienso que hablo demasiado y que ustedes se aburren. Y vamos a hablar entonces de los géneros no realistas, que son 4, ¿no es cierto? Que eran melodrama, farsa, obra didáctica y tragicomedia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, otra vez resumiendo, porque veo que muchas personas se están incorporando. Obra realista, personaje realista, rol. Obra no realista, personaje no realista, tipo. Ya explicamos todo lo que es un tipo. ¿Cómo encarno yo como actor o cómo hago el trabajo de concepción del personaje rol, del personaje realista? Bien, vuelvo a hacer el mismo proceso que les expliqué hace un momentito. Primero me remito a las circunstancias dadas. ¿Qué me da el autor sobre el personaje? Sin eso no hay base, porque tengo la obra en la mano. A no ser que sea un trabajo de creación colectiva, tengo una obra en la mano que a través de las acotaciones me dice mucha información sobre el personaje, pero a través de los propios diálogos de cómo el personaje acciona, me dice del personaje, y tengo también lo que otros personajes dicen del personaje. Entonces, esas son las circunstancias dadas, lo que el autor ya me da, ya me dice. Luego, si no me voy a autodirigir, si tengo un director que me está dando pautas, entonces yo te incorporo a estas circunstancias dadas lo que el director me está diciendo. Pero luego yo como actor le incorporo al personaje mucho de mi imaginación, mucho de mis experiencias vividas, mucho de mis experiencias artísticas y mucho de mi creatividad. Este es el mismo proceso para rol que para tipo, pero le vamos a incorporar algo más. Técnicamente yo le llamo la ficha del personaje. ¿Qué es la ficha del personaje?
Cuando yo empiezo a resumir por escrito para que no se me olvide, o bueno, o si tengo una mente muy lúcida, lo trabajo todo mentalmente, toda la historia del personaje. Los personajes tipos no tienen una historia muy profunda, no tienen una psicología muy profunda. Ellos son tipos, representantes de muchos, pero en cambio los personajes, los roles, los personajes realistas, estos personajes sí tienen una profunda psicología, porque ellos son como personas. A pesar de que hayan sido creados por la imaginación de un autor y que vayan a ser enriquecidos a través de mi concepción del personaje como actor y que vaya a intervenir el director, que sean ficción, yo les voy a dar el tratamiento como si fuese una persona, como si fuese un alter ego, como si fuese yo viviendo una vida paralela. Le tengo que, lo que no me dé el autor, lo que no me dé el director, se lo tengo que aportar yo. Y esa es la riqueza de los personajes realistas. Entonces, les decía que elaboro una ficha del personaje. En esta ficha yo voy a incorporar 3 tipos de características que le voy a adherir al personaje de la misma forma que las tienen las personas. El primer grupo de características son características físicas. Personaje al fin, persona al fin, tiene características físicas. Entonces yo como actor le voy a prestar mi cuerpo, le voy a prestar mi voz, mi biología a ese personaje. Y entonces sus características físicas van a ser muy similares a las mías. Pero a veces nos toca, como actores nos ha tocado, cambiar un poco nuestras características físicas en función del personaje. Hemos tenido que engordar, o hemos tenido que bajar de peso, o hemos tenido que intentar de alguna manera crecernos en estatura, con algún peinado, con algunos tacos, porque es difícil crecer o encogernos. Hemos tenido que cambiarnos el color del pelo, hemos tenido que cambiarnos el color de los ojos. Si soy barbado, me he tenido que rasurar. Si me gusta estar rasurado, me he tenido que dejar la barba. Si tengo una voz aflautada, como la mía, de pronto le tengo que engrosar un poco la voz al personaje. Todo lo que yo físicamente tenga que le pueda prestar al personaje o que yo me pueda cambiar de mí mismo en función del personaje son las características físicas. Hay un grupo de características que se las voy a mencionar para que ustedes tomen sus notas. El sexo del personaje es importante. En cuanto a características físicas, me refiero no a la psicología, sino a la biología. Hombre, mujer, ¿no es cierto? El sexo, hay muchos actores que han hecho con mucho éxito un personaje femenino, si son hombres, personajes masculinos, si son mujeres. Entonces eso sería importante, aunque parezca evidente, no lo es. El sexo, la edad. A veces tenemos la suerte de hacer personajes muy similares. En nuestra edad el cine nos obliga muchas veces a ser muy similares a nosotros mismos, pero en el teatro tenemos muchas mayores posibilidades de trabajar personajes de diferentes edades. Ojo, pilas con esto. Cuando yo como actor me toca encarnar un personaje muy lejano a mí en edad, demasiado joven con respecto a mí o demasiado viejo con respecto a mí, cuidado que podemos estar entrando en el campo del no realismo. Si me toca ser un viejito, si me toca ser un adolescente, podría estar en el campo del no realismo porque a la hora de la voz, de la caracterización, va a ser muy difícil, a no ser que tenga unos recursos de maquillaje extremos y que sí lo pueda conseguir, que va a ser muy difícil que logremos dar un personaje realista, a no ser que tengamos, los recursos ahí a la mano. Lo hemos visto en el cine, el cine, sobre todo de Hollywood, que tiene los grandes presupuestos. Vemos un actor que está narrando la biografía de tal personaje y lo vemos desde joven hasta lo vemos envejecer y nos convence, porque utilizan el látex, se utilizan muchos recursos de los que a veces nosotros no disponemos. Entonces es preferible, chicos, no hacerlos. Si vemos que en realidad el personaje que voy a hacer, que la obra que estoy enfrentando es realista, que el personaje que estoy enfrentando es realista y que no tengo las condiciones materiales para envejecerme de manera realista o rejuvenecerme de manera realista y voy a caer en el campo del no realismo, mejor renuncio a ese personaje. ¿Sí? Esto es en cuanto a la raza. Perdón, a la edad. Dije raza porque es la siguiente característica que tengo aquí enlistada, que nos da una característica física sobre el personaje, la raza. En el teatro
vernáculo cubano, por ejemplo, existía un personaje, esto es no realismo, ¿no? Existían algunos personajes que eran típicos del teatro vernáculo nuestro, que era el gallego, o sea, el español, la mulata y el negrito. Habían otros, pero estos eran fundamentales, el español, la mulata y el negrito. Esto es un teatro costumbrista que más allá del personaje se fija en hablar de la cultura, de la idiosincrasia del cubano, de nuestra mezcla de razas, pero esto es un teatro no realista. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque si yo soy, digamos, de raza caucásica, de raza latina, y me proponen para una obra realista hacer un personaje de raza africana, de raza negra, yo mejor tengo que teñirme. Entonces ya estoy cayendo en el campo del no realismo. Entonces, por lo general es bueno. Se me abrió la puerta. Espera un momentico que se me van los gatos. Perdón, ya está. El viento. Entonces, ¿qué les quiero llamar su atención con respecto a esto? Si yo soy un actor, me están ofreciendo una obra realista, un personaje realista, no puedo, no debo, si no cuento con los recursos apropiados, asumir un personaje con características físicas demasiado lejanas a las mías. Ajá. No quiero seguir abundando sobre esto. Resumen de características físicas pueden ser el sexo, la edad, la raza, la estatura, la complexión, el estado de salud del personaje y sus aptitudes físicas. Hay mucho más: color de los ojos, color de la piel, largo de las uñas, largo de las pestañas, lo que ustedes quieran que englobe lo físico. Y repito mi consejo: no nos dejemos llevar por la pasión y por una falsa autoconfianza, y si no tenemos los recursos, no asumamos personajes realistas con características físicas demasiado lejanas a nosotros si no tengo los recursos físicos, materiales para poderlos enfrentar, porque puede resultar un fiasco y puedo terminar siendo un personaje no realista y yéndome exactamente al extremo contrario de lo que quiero lograr. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Entonces, mencionábamos que este es el primer grupo de características que debo de definir para un rol, para un personaje realista. Segundo grupo de características que debo definir en la ficha del personaje a la hora de definirlo son las características de tipo psicológicas, importantísimas. Ya le presté mi cuerpo al personaje, ya le presté mi voz, ya le presté mi biología, ahora le voy a prestar, ¿qué? Mi intelecto. Al personaje realista. ¿Y qué debo yo analizar a la hora de enfrentar el personaje cuando empiezo a tomar nota de sus características psicológicas? Obviamente estas características psicológicas, las fundamentales, las voy a sacar de las circunstancias dadas, de lo que me está diciendo el autor sobre este personaje, o de lo que el director de pronto me pudiese aportar, pero fundamentalmente de lo que el autor me dice. Ya, yo tengo todo ahí y luego yo le empiezo a aportar de mi imaginación, pero no procuremos no ser muy imaginativos, tratemos de llevarnos por lo que nos dice el autor, porque pudiésemos fracasar. Entonces, las características psicológicas, ¿a qué me refiero con esto? Tendencias de carácter: agresivo, pasivo-agresivo, inteligencia. ¿Tiene inteligencia emocional o tiene inteligencia académica? Es muy bueno con los números o con la ortografía, digamos, pero en cambio es malo a la hora de asumir una relación amorosa. Complejos, a lo mejor el personaje es muy pequeñito y tiene complejos de su estatura. Ajá. Por decir cualquier ejemplo, ¿no? Ustedes saben, tengo que restringirme por razones de tiempo un grupo de ejemplos, pero ustedes son lo suficientemente inteligentes como para que a partir de estos ejemplos que yo estoy dando, ustedes saquen el universo que existe más allá de 4 ejemplos. Entonces, tendencias de carácter, ya lo ejemplifiqué: inteligencia, tipo de inteligencia, complejos, facultades mentales, importantísimo: el personaje está o no en sus facultades mentales. Otra de las características psicológicas puede ser la orientación sexual del personaje. Eso va más allá del sexo, del género. La orientación sexual del personaje, las aptitudes, para qué es bueno tal o cual personaje, su vocación, sus frustraciones humanas, personales: yo hubiese querido esto, pero no lo conseguí, no sé, por tanto ahora quiero que mi hija sea lo que yo no pude ser.
pongo un ejemplo cualquiera, para yo a la hora de analizar el personaje y todo lo que el autor me está dando, tomar nota. Y ponerlo en blanco y negro. Mi personaje tiene estas frustraciones, tiene estos objetivos, tiene estas tendencias de carácter, su inteligencia va hacia este campo y no hacia este otro, sus facultades mentales sí está en plenas facultades mentales o no, padece un tipo de locura. La locura no existe, ¿no? La locura son patologías específicas, diagnosticables todas. Tratemos de evitar el término locura. Ah, no, yo hice un personaje que es de un loco. Señores, eso no existe. Eso es una forma muy simple y simplificada de ver las cosas, a no ser que es una obra muy simple o una obra no realista, qué sé yo. Pero si yo estoy haciendo un personaje realista y me dice el director es un loco, yo a ese director, cuidado. Entonces yo como buen actor que soy, me voy a una psiquiatra, a un psicólogo, le presento y le pregunto qué características tiene dentro del campo de la psicología y de la psiquiatría mi personaje, para yo definir exactamente una patología clínica, que puede ser un rasgo de un carácter extremo, llevado al extremo, por ejemplo, las personas que son obsesivo-compulsivas, que proviene de personas que son muy organizadas, pero si se dejan llevar por sus rasgos de carácter, llegan a ser obsesivo-compulsivo, que si el lapicito no está puesto así, pues yo me pongo mal y lo tengo que poner de esta manera. Saben de lo que les estoy hablando, ¿no es cierto? Entonces, primero características de tipo física, luego características de tipo psicológicas, y el tercer grupo de características que debo yo considerar y analizar para un personaje para un personaje realista que yo esté enfrentando, son las características de tipo socioculturales y económicas. Esto es importante. Clase social del personaje. Ya sé que no debemos ser clasistas, pero a la final el teatro es una forma también de hacer sociedad, de hacer cultura, de hacer política, y entonces los personajes pertenecen a una clase social determinada, una clase humilde, una clase media media alta, clase opulenta. Esto no tiene nada que ver con la educación del personaje. Yo puedo ser la persona más humilde y ser la persona más educada. Yo puedo ser la persona más rica y ser la persona más grosera y menos educada desde el punto de vista formal, ¿cierto? ¿No es así? Entonces, la clase social, el nivel de instrucción, soy pobre pero tengo una carrera universitaria, o soy rico pero no estudié, nivel de instrucción del personaje, condiciones de vida, por más que sea pobre, por más que sea rico, yo pudiese elegir vivir en condiciones de vida sencillas, y a veces hay personas muy pobres, pero que nos quieren mostrar que viven en condiciones como muy, muy opulentas. Eso tiene que ver un poco con lo psicológico, quién soy y quién quiero mostrar que soy, profesión del personaje, incluso el país del personaje, y dentro del país la región. En Ecuador se dice que son muchos países dentro de uno. No es lo mismo decir serrano, no es decir nada. Un serrano de la Sierra Norte, un serrano de la Sierra Central, un serrano de la Sierra Sur, tienen características muy diferentes entre sí, y acentos que me tocaría enfrentar. Igual pasa con la gente de la costa, no tengo que explicárselo, incluso dentro de la raza del personaje. La raza implica muchas veces características socioculturales. A pesar de que la raza es una característica física, muchas veces, no siempre, pero muchas veces implica características socioculturales. Porque, no sé, yo soy un afroecuatoriano y nací en el Valle del Chota y me crié en el Valle del Chota, yo voy a tener una tendencia cultural, una forma de expresarme. Y a veces escuchamos un afroecuatoriano del Valle del Chota y un afroecuatoriano de Esmeraldas, o un afroecuatoriano nacido en Quito, y vemos que sus acentos son diferentes, y también su forma de ver la vida también, porque una cosa es nacer en la costa, con estas características, otra cosa es nacer en la sierra. Entonces pasa igual con las etnias indígenas. Entonces, a la hora de yo enfrentar un personaje, tengo que tener en cuenta todas estas características. Entonces ya vimos eso, ¿no? Características físicas, características psicológicas, características socioculturales y económicas. Les puse ejemplos. ¿Qué hago con todo eso? Ya las tengo todas, las tengo en una listica muy bonita. Fui sacándola del texto, la fui sacando de lo que dicen otros personajes, de lo que dicen personajes, de mi imaginación, con personajes con los que conviví en mi vida real. Tengo armado el personaje. ¿Qué hago ahora? Me gusta esta metáfora.
Agarro mis características físicas, mis características psicológicas, mis características socioculturales y económicas y las meto en un pondo, las meto en una olla y las empiezo a revolver. Prácata, 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 las revuelvo hasta que estén mezcladas. Les doy fuego, el fuego de mi inteligencia, el fuego de mi creatividad, y sale el personaje. Cuando sale el personaje, lo podemos ver, lo podemos escuchar a través de nuestros órganos de los sentidos, el público lo puede ver, lo puede escuchar. ¿Pero por qué? Porque el personaje tiene una imagen que fue el resultado de todo lo anterior. Entonces ahí es donde sale la imagen del personaje, que se representa o que se manifiesta a través de dos elementos fundamentales, que son el vestuario y el lenguaje. Cierren los ojos. Imagínense que están en un teatro, que son públicos, que van a ver un monólogo para simplificar las cosas. Están sentados en su silla y sale el personaje. No ha hablado todavía. Ustedes solamente están viendo un ser humano, un actor caracterizado, un personaje que sale a escena, que se para frente a ustedes. ¿Qué hacen ustedes primero? Ponen a funcionar sus órganos de los sentidos, los ojos. Lo ven. Ojos y oídos, porque viene caminando y se sienten sus pasos, ¿no? Lo ven. Ven qué ropa tiene puesta, ven si tiene ropa de marca, ven si tiene trajes típicos, ven si la ropa que tiene es cara o está raída, o pues vieja, ropa es sucia. Antes de que hable, antes de que abra la boca, ya nosotros estamos teniendo una imagen del personaje. ¿Por qué? Porque ese actor, luego de mezclar todas las características físicas, psicológicas, socioculturales, decidió que el vestuario o que la forma en que va a presentar al personaje es así. Luego de ello el personaje abre la boca, se expresa, nos habla y vamos a escuchar qué acento tiene y vamos a escuchar si utiliza vocablos, frases que implican que tiene educación, que tiene cultura, o si es una persona que no pudo estudiar, que no pudo hacerse de una educación y su lenguaje es cotidiano, o si es una persona que pertenece a un bajo mundo y su lenguaje es totalmente vulgar. Entonces, o si es una persona que tiene una característica física de defecto del habla y me habla con esa dificultad, o es una persona que tiene una característica física de un trastorno psiquiátrico y empieza a repetir o empieza a hablarse de una manera que uno se da cuenta que no es un personaje que realmente tenga salud mental. Entonces vemos cómo se recombinan las características físicas, psicológicas y socioculturales, se manifiestan hacia nosotros como público en el personaje a través de su imagen. ¿Qué es su imagen? Su vestuario y su lenguaje. Y esto es todo de esta primera parte en la que estamos hablando de la concepción del personaje. Hay muchas cosas más que vamos a hablar en el siguiente encuentro. Espero que todo lo que les he comentado hoy les haya aportado lo suficiente. He visto que se han unido unas cuantas gente, he visto que algunos me hicieron algunas preguntitas por ahí, que las contestaré en chat porque no puedo conversar y contestar preguntas a la vez. Si de lo que les acabo de decir les quedan dudas, escríbanme en este mismo chat que tenemos, escríbanme y coméntenme no quiero que me digan qué les pareció, qué bien, me alegro, no. Si tienen alguna duda concreta, yo con gusto se las voy a aclarar, o si es algo que se puede responder brevemente, pues bueno, se las tipeo ahí mismo, y si no, lo conversamos en el siguiente encuentro. Para los que se incorporaron última hora, Sandra Espinosa, la última, Carlos David, mi querido sobrino. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Estamos hablando de la concepción del personaje. Vamos a hacer un resumen, ¿no es cierto? Estamos hablando de que a la hora de que un director o un autor me da, bueno, el autor escribe la obra, se la da al director, el director la toma, el director me propone una obra, yo tengo que saber si esa obra está inscrita dentro de los géneros realistas o dentro de los géneros no realistas. Porque asimismo va a ser mi trabajo actoral. Para géneros realistas yo voy a concebir un personaje realista o rol. Para los géneros no realistas yo voy a concebir un personaje no realista o tipo. Y lo voy a hacer a través de diferentes herramientas que acabamos de describir en los 49 minutos que han pasado de charlar aquí. Les repito, el teatro, la actuación, las artes escénicas no son una ciencia exacta. Yo les transmito mi experiencia de vida,
puede coincidir, puede no coincidir, y ojalá que les sirva de mucho. Disfruto mucho estos encuentros de los domingos. Ya me voy a despedir. Hoy economicé 10 minutos de lo que las veces anteriores hemos hablado 1 hora entera. Hoy vamos a hablar solamente 50 minutos. Les quiero mucho, abrazos teatrales. Nos vemos el próximo domingo para seguir profundizando en la concepción del personaje. Somos actores que vamos a hacer, actuar a través de qué? De un personaje. Así de simple es la ecuación. Abrazos teatrales.